diputada Dennis Fernández y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Por ser un proyecto de acuerdo, son 5 minutos. Gracias, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Desde el año 58, fecha que hemos conmemorado y que hemos celebrado desde entonces hasta la presente oportunidad, hemos venido marchando, celebrando la transición, la salida de la tiranía, la salida de la dictadura para dar paso a una nueva historia en la vida democrática de Venezuela, para dar paso a la historia democrática de nuestra querida patria. Año a año, algunos años con mayor cantidad de personas saliendo a festejar y algunos años con menor cantidad de personas producto de la situación país. Este 2019, el 23 de enero, salió un pueblo a la calle a resistir, salió un pueblo a reclamar el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Salió un pueblo a reclamar el cese de la usurpación, salió un pueblo a reclamar democracia, elecciones libres, gobierno de transición. Pero días previos al 23 de enero, ya la gente se preparaba para salir este 23 a exigirle al usurpador el cese de la usurpación. Y es entonces como empiezan los órganos de seguridad del Estado que deben estar al servicio del pueblo venezolano a reprimir, a arremeter contra un pueblo cuyo estado de necesidad lo obligó a salir a las calles a exigir sus derechos. Un pueblo noble, niños que salían del colegio, adolescentes, mujeres, amas de casa, políticos, hombres trabajadores, salimos a la calle porque estamos firmemente convencidos de que debemos recuperar la democracia y en democracia tengo el legítimo derecho de salir a protestar pacíficamente la exigencia del cumplimiento de esos derechos que hoy el señor Maduro le cercena al pueblo venezolano. Y es como entonces nos encontramos con un triste y lamentable saldo de 956 o más de 900 privados de libertad, más de 100 mujeres privadas de libertad, 77 menores de edad, de niños, por cierto, que han sido maltratados, niños que no se les ha dado el debido proceso, que están sometidos y amparados bajo la Ley de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, que los hacen inimputables, niños con condición especial, niños con cáncer, enfermos de cáncer, como ocurrió en el estado Cojedes, y que lo tuvieron privados de libertad. Más de 40 asesinatos por arma de fuego. ¿Y cuáles son los hechos que se le imputan? Obstrucción de vías públicas, desacato a la autoridad, instigación pública, agavillamiento y terrorismo. Todos delitos políticos que ni siquiera los han cometido, que ni siquiera hay prueba de tal comisión de tales delitos y sin embargo han sido imputados y se les han cercenado todos sus derechos.
En el 2017, en todo el año 2017, la represión que creíamos era la más brutal que había ocurrido, en una semana la rebasó este 2019 con más del 25% de detenciones y represión contra un pueblo en tan solo una semana. ¿Y por quién? Por el FAES, que fue activado el 14 de julio del 2017 por el usurpador, con la intención política clara de combatir el crimen y el terrorismo, es decir, actuación bélica. Este FAES, según nuestra legislación, el único cuerpo policial que puede tener este tipo de grupos es la Policía Nacional, y este FAES está adscrito a esta Policía Nacional. En consecuencia, la responsabilidad de su actuación recae directamente sobre el Ministerio de Interior y Justicia y sobre el señor Maduro. Este organismo denominado FAES, que ya sabemos pertenece a la Policía Nacional Bolivariana, no tiene dentro de sus funciones y su competencia el control de manifestación o protestas. Lo tiene es la Policía Nacional Bolivariana a través de una división especializada en orden público. Esta Asamblea Nacional, correspondiendo a nuestras funciones y a nuestra misión de defender y exigir el respeto a la condición humana, a los derechos humanos, no podemos pasar indiferentes ante la brutal represión que hoy sigue existiendo en Venezuela, producto de la manifestación de un pueblo que se niega y que se resiste a morir de hambre, que se resiste a morir en las mazmorras de este desgobierno y que se resiste a seguir viviendo la tragedia histórica que hoy está padeciendo nuestro pueblo venezolano. Es así que la Comisión de Política Interior asume con responsabilidad la investigación de estos hechos de represión y agresión por parte de estos cuerpos de seguridad del régimen, la cual debe culminar en la determinación de responsabilidad de los funcionarios, de los fiscales, jueces y en general la identificación de los operadores del sistema de justicia que hayan actuado en contravención a la Constitución y a las leyes y actuando así han cercenado los derechos humanos de todos los venezolanos. Y esto debe llevarnos a serias reflexiones, porque también hemos venido hablando de la ley de amnistía, la ley de perdón y reconciliación, en la cual todos coincidimos, pero también debemos tener la claridad de que amnistía no puede ser impunidad, de que quienes resulten responsables de las muertes producto de esta represión de este señor Maduro que hoy usurpa el poder, no puede quedar impune. Quienes aleguen luego que cumpliendo instrucciones arremetieron contra un pueblo, masacrando a un pueblo y violentando sus más sagrados derechos humanos. Quienes hoy masacran a nuestro pueblo deben estar excluidos de la aplicación de la ley de amnistía, reconciliación y perdón, no impunidad. Reconciliación y perdón, y eso debe ir de la mano de una investigación seria, de una investigación responsable, de una investigación que debe estar a cargo de esta Asamblea Nacional, que es quien representa a un pueblo y que es quien ha demostrado que está cónsono con los intereses de este pueblo venezolano. Así, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, con responsabilidad y compromiso, la Comisión de Política Interior trabajará
para que se investigue las responsabilidades personales de quienes han actuado en contra de este pueblo venezolano. Por eso proponemos este acuerdo que va línea a línea, consona con lo que debe ser una Asamblea Nacional que corresponde a los intereses de su pueblo, que corresponde a una asamblea que lucha por la recuperación de la libertad, de la democracia y por el respeto a los derechos y a la condición humana. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputada Denis Fernández. Tiene la palabra el diputado William Barrientos. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas diputados, Junta Directiva, presidente de la República de Venezuela en ejercicio de sus funciones. Antes de puntualizar en relación al acuerdo que me antecedió la colega, quisiera expresar unos elementos sucintos que creo son de fundamental importancia para el manejo adecuado y en específico de los medios de comunicación y de todos los diputados. La violencia se ha intronizado en Venezuela y hoy se ha expandido en todo el territorio nacional. Para citarle un ejemplo con cifras precisas del Observatorio Venezolano de Violencia, el año 2018 cerró con una cifra dantesca, espeluznante, propio de los países en catástrofe, de los países en guerra. Venezuela cerró con una cifra de objetivamente 23.472 homicidios. Clasificados 10.422 como homicidios, caracterización que le da el espurio Ministerio Público, sin causa desconocida. 7.523, que son los famosos enfrentamientos, y no es nada más que son ajusticiamientos extrajudiciales. Y 5.284, que son casos que están en proceso de averiguación, es decir, están en los expedientes y reposarán allí hasta que definitivamente haya un cambio en la estructura judicial, haya un cambio en la estructura política del país, que todos los venezolanos cada día se acerca y que definitivamente el pueblo venezolano así lo decidió y así se va a desarrollar en los procesos de paz y democracia y de la avalancha social que ya el pueblo se dio cita en las calles de Venezuela. Esto es muy importante que quería señalar, porque hoy Venezuela tiene una tasa de 81 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, somos el país más peligroso de América Latina, superando a Honduras con 60 muertos por cada 100.000 habitantes y a El Salvador con 40 muertos
por cada 100.000 habitantes, lo que clasifica la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, es decir, una epidemia cuando se ve afectado una parte de la población, pero en este caso se ha vuelto endémica porque es en todas las regiones del país e inclusive de los 325 municipios se ha expandido en 256 en un esquema de violencia brutal y específicamente en estados muy emblemáticos como el estado Bolívar, en el municipio Sifonte, donde hay una tasa de 446 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nunca antes visto en la historia republicana del país. Me estoy refiriendo a un estado completamente forajido y con la complacencia de quien hoy usurpa el poder y los asesores cubanos que han determinado el concepto de exterminio para construir el terror y evitar que el pueblo se exprese en paz, en libertad y en democracia. Esto es una tesis vieja, es un criterio que ha venido avanzando, que se vio en el Cono Sur durante mucho tiempo, en la época de Pinochet, de Videla, de Gartieli, pero también en los gobiernos de Paraguay y Uruguay con Mitrioni y Minelli, y así ha venido emulando el gobierno venezolano con un solo objetivo: provocar terror. Me decían un equipo de psiquiatras con lo cual me reuní este fin de semana que era una conducta claramente definida y tenía que ver, abarcaba la diáspora venezolana, la gente que no se va solamente fruto de la escasez de medicamentos y alimentos, sino se va aterrorizada por la criminalidad. Es decir, en la medida que hayan esos ajusticiamientos extrajudiciales, caso emblemático como en la Gran Caracas y en específico, por ejemplo, lo de Yaracuy, donde un juez de control que no tiene facultad le dicta autodetención a 11 niñas y a 10 niños con edades comprendidas de 12 a 16 años, sobrepasando el esquema de derecho, violando el Código Penal, violando la Constitución y pasando por encima de los fiscales. Esto, por supuesto, es el hecho en sí de que aquí se ha generado una fuerza arrolladora, un entusiasmo que ha provocado que la gente se vuelque a las calles para salir de esta estulticia que desgobierna de hace más de 2 décadas este país y que hoy, sin lugar a dudas, le está por llegar su fin y construir un Estado de Derecho donde los venezolanos podamos vivir en paz, en libertad y en democracia. Yo estoy convencido que en este momento los asesores y el gobierno de Maduro buscan una estrategia para tratar de o implementar la violencia o dimitir o encaminar un golpe de Estado. Pero en el esquema que nos hemos mantenido, en el concepto de la lucha pacífica, la lucha democrática, esto ha provocado que haya un entusiasmo de carácter colectivo y que de seguro este país no se va a morir con todos los sueños intactos. Vamos a vencer, vamos a ganar, es la hora de la patria, no hay que torcer la fe. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Franklin Duarte. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, presidente encargado de la República de Venezuela, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy quiero informarle al país lo que fueron los hechos del 23 de enero en la marcha convocada por esta Asamblea Nacional en San Cristóbal, donde nos deja el saldo de 2 fallecidos, 2 jóvenes fallecidos, más de 40 heridos
y 15 detenidos. Y qué ironías de la vida que los fallecidos eran los que estaban protestando pacíficamente. Los más de 40 heridos eran de los que estaban protestando pacíficamente. Y los 15 detenidos eran también de los que estaban protestando pacíficamente. Nosotros denunciamos el 22 a las 6:30 de la noche con fotos y que todas estas evidencias serán presentadas ante la Comisión de Política Interior, donde a esa hora, 6:30 el día 22, se encontraban reunidos en la sede del Consejo Legislativo del Táchira, que ha funcionado como la posilga de los colectivos en los últimos años. Anunciamos porque nos enviaron fotos de la reunión que tenían estos señores ahí exhibiendo sus armas de fuego. Pues el día 23 de esa misma posilga de la sede del Consejo Legislativo salieron estos colectivos armados a asesinar y a dispararle al pueblo del Táchira. Y ahí está el saldo. Pero ¿qué pasó después? Y están las evidencias. Le pido, señor presidente, con su venia, que pasen unos videos para que vean. Adelante, diputado. Donde se puede ver cómo asesinan uno de los jóvenes, cómo salen colectivos armados, cómo salen funcionarios del FAES. Los videos, por favor. Ya el presidente autorizó. Adelante, por favor. Gracias. Como salen funcionarios del FAES y se ven en los videos cómo están asesinando a los jóvenes y disparándole. Salieron de ahí del Consejo Legislativo. Tenemos las pruebas donde el señor Freddy Bernal llevó una cantidad de delincuentes de Caracas y les dio uniforme del FAES. Sabemos en qué hotel los tiene hospedados. Eso sucedió en el Táchira el 23 de enero. Qué coincidencia que algunos fiscales del Ministerio Público y jueces no querían esa pelota caliente, porque los 15 detenidos que allí están todavía, varios de ellos heridos con suturas, y lo que le imputan son penas menores, y nadie quería dejarlos privados de libertad. Los fiscales, por manos de varios fiscales pasaron estos detenidos. Pues nombran a una fiscal nada más y nada menos, la nuera de Neyiver Lugo, una de las jefes de los colectivos en el Táchira, y se llama la fiscal Delia Consolación Mantilla de Camacho. Ella ordenó la privativa de libertad de estas 15 personas. Aunque las penas son menores. Bueno, hace rato y tenemos días promoviendo la ley de amnistía. Esa ley de amnistía, así como es de reconciliación y perdón, señora fiscal, las responsabilidades son individuales y usted tiene responsabilidad penal. Está la juez Neida Tubiñez, juez quinta de control, quien es la que lleva este caso. Y tampoco es capaz de hacer algo en el ejercicio de sus funciones. Porque el argumento que da ese fiscal el día de la audiencia, en pleno juicio, es que es una orden presidencial que los detenidos del 23 de enero tienen que quedar privados de libertad. Ese es todo el argumento que da esta señora fiscal Delia Consolación Mantilla de Camacho. Señores fiscales, señores jueces, la ley de amnistía también los puede acoger a ustedes. Pero también la justicia les puede llegar a ustedes, como el caso de esta señora fiscal. El mismo día 23 a esos detenidos que se llevó la Guardia y el FAES,
los llevaron al Consejo Legislativo y allí se los soltaron a esos colectivos paramilitares para que golpearan salvajemente a estos detenidos. Para esos funcionarios también, para esos funcionarios que nosotros les estamos brindando a esta Asamblea Nacional una ley de amnistía, para esos funcionarios que tenemos el acta policial y allí está específicamente los nombres de los funcionarios actuantes, ustedes tienen responsabilidad penal. Ustedes se llevaron a estos detenidos para que los golpearan los colectivos en el Consejo Legislativo. Este caso, como lo dijo la diputada Denis, todas las evidencias serán presentadas ante la Comisión de Política Interior para seguir con las investigaciones y con las denuncias respectivas ante la Fiscal General de la República Legítima de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Es todo, presidente encargado de Venezuela, miembros del directorio de la Asamblea Nacional, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Franklin Duarte. Tiene la palabra el diputado Luis Eduardo Parra. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, por supuesto, pueblo de Yaracuy, medios de comunicación, colegas diputados, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y demás miembros. Hoy queremos apoyar este acuerdo en rechazo a los asesinatos, detenciones arbitrarias, a manifestantes que pacíficamente salieron, como en toda Venezuela, en cada uno de los estados, el 23 de enero, con una meta muy clara, que era hacer sentir el grito de libertad, Venezuela libre, para que todos y cada uno entendamos que vamos a seguir luchando por este país hasta lograr el cambio político que todos queremos. De tal manera que hoy, cuando estamos dando este debate, tenemos que decir que se ha desatado una brutal represión desde el día 23 de enero en una nueva oleada donde tratan, después de que este pueblo se constituyó como una fuerza popular que dejó un mensaje clarito para quien hoy está usurpando el cargo de presidente de la República, de que no vamos a cesar la lucha, de que nuestra ruta está muy clara y que así como la comunidad internacional y las democracias del mundo apoyan a nuestro pueblo, así como hoy esta legítima Asamblea Nacional está decidida a luchar incansablemente para lograr el cambio político en el país, bueno, el pueblo el 23 de enero dejó sellado su compromiso con la democracia. De tal manera que a partir de ese día se incrementaron los números de presos políticos en el país. Estamos diciéndole a toda la gente que cada día que pasa, que nos llegan información, que ya superan las 1000 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de que 100 mujeres aproximadamente están detenidas, más de 70 jóvenes, que hay que ver el dolor de aquellos jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente y que fueron golpeados cobardemente por quienes hoy ostentan el poder y hacen uso de los instrumentos del poder para actuar de manera vil en contra de los ciudadanos, pero sobre todo en contra de los niños y niñas que son el futuro de este país. Y a eso es lo que hoy tenemos que decirle al mundo entero, de que no podemos negar, de que no podemos entregar ni un solo espacio más de lucha para que siga adelante lo que es esta dictadura que quiere acabar con el futuro de esos niños, de esas niñas. Y pueden quitarle la vida a quien quiera, pueden tratar de meter preso a la gente que quiera, pero jamás van a poder silenciar el hambre, la corrupción, la miseria que hay en las calles. Y hoy la voz sagrada del pueblo en toda Venezuela grita libertad y vamos a luchar hasta sacarlos del poder.
Por eso es como hijo de Bolívar, tenemos que decir que esa Guardia Nacional, que algunos funcionarios de la misma, que dan vergüenza, pena ajena, se ponen al frente de allanamientos sin órdenes judiciales, se ponen al frente ciertamente de detenciones arbitrarias, el FAES de ejecuciones extrajudiciales, y que hoy, cuando hablamos de más de 35 asesinados, tenemos que, como Asamblea Nacional, como Poder Legislativo, llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. De tal manera que estas cifras siguen incrementándose y siguen los números elevándose, pero tenemos nosotros que decirle al mundo entero de que en este país tiene que haber cambio y vamos a luchar por el cambio, pero en este país también tiene que haber justicia. Hoy yo quiero presentarles, y con la venia del señor presidente, un video. Adelante. Que demuestra la coacción política, que demuestra toda una maraña política para encarcelar injustamente a quienes salimos a protestar pacíficamente y a reclamar el cambio político en el país. Adelante. Vamos a protestar pacíficamente y a reclamar el cambio político en el país. 4966-372. Adelante. Juez de primera instancia del Tribunal de Control número 1 de la sección de responsabilidad penal del adolescente del estado de Yaracuy. Adelante. Pues el día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de adolescente penal de la presuntamente se estaba manifestando. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento en el escenario de Póngalo de nuevo, por favor. penal del adolescente del estado de Yaracuy. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se estaban manifestando. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se estaban manifestando. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se estaban manifestando. Bueno, el día 25 de enero de 2019 ese audio. Bueno, ese audio de Vela, porque está en las redes sociales y está colgado precisamente para demostrar la manera vil como actúan los que están usurpando el poder y los cómplices en cada estado. El estado de Yaracuy, al estado al cual representamos, no es la excepción de estos casos. Más de 100 detenidos injustamente, de manera arbitraria, señalados por montones, persecuciones a diestra y siniestra por parte de quien se hace llamar el gobernador, el señor Julio León Heredia, sus alcaldes y toda una maquinaria operativa a través de los jefes de partido para que obviamente puedan ser entonces los cuerpos de seguridad quienes vayan detrás de cada uno de estos dirigentes. Tenemos que decirle hoy que nuestro pueblo no está solo y nos solidarizamos con todas las víctimas y vamos a seguir luchando, y por eso hoy queremos aprobar este acuerdo. Pero es precisamente el dilema qué hacer de ahora en adelante. Quienes se empiezan a rogar competencias para que los diferentes estados como el Tamacuro, como Amazonas, como en el estado Apure, decretar toques de queda y estados de excepción, suspensión de garantías solapadamente, tenemos que decirle que por ninguna parte aparecen esas competencias, ni a los gobernadores ni alcaldes, ni por ninguna parte vamos a permitir que esos derechos constitucionales que están allí, que es el de la protesta pacífica, libre y democrática, sean vulnerados. Y por eso el sábado seguimos en la calle luchando hasta lograr vencer y derrotar la usurpación política en el poder. Nosotros tenemos que hacerle un llamado a esos funcionarios. Así como esa juez dio un paso
importante para hacer justicia después de la coacción política por parte de estos mercenarios que hoy gobiernan y que hoy están al frente de responsabilidades políticas. Bueno, le hacemos el llamado a los funcionarios, a los guardias nacionales, a los policías, a los diferentes organismos de seguridad, que las responsabilidades penales son individuales, la violación de derechos humanos no prescribe y es castigada dentro y fuera del país. Y obviamente en el momento grande, en el momento de la historia política de este país, se requiere del concurso de todos nosotros. Todos somos necesarios. Aquí está la mano de este poder legislativo para que se incorporen en la lucha, obviamente por restaurar el orden constitucional del país. Y el llamado es a todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, a que asumamos ese compromiso y esa competencia que nos brinda la Constitución y esos deberes y esos derechos. De tal manera yo finalizo diciéndole a Venezuela entera que hoy más que nunca vamos a llevar caso por caso, nombre por nombre, cada funcionario y cada atropello y cada gobernante que se exponga a ese tipo de escenario, a este tipo de situación. Y es una obligación de nosotros como parlamentarios, es una obligación de nosotros como ciudadanos seguir acompañando a ese pueblo como hijos de libertadores, a ese pueblo que está obviamente sometido a este atropello permanente, a que Venezuela es una tierra de gracia y obviamente todos tenemos que luchar para convertirla en una tierra de gracia libre. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Yaracuy libre! Juntos tenemos el compromiso de renovar y cambiar a Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Biagio Pilieri. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Con las buenas tardes, señor presidente, colegas de la mesa directiva, colegas diputados, colegas periodistas, al pueblo de Yaracuy, al pueblo de Venezuela. El pasado 23 de enero, mientras los venezolanos conmemorábamos la caída de la penúltima dictadura en Venezuela, la de Marcos Pérez Jiménez, porque hoy estamos sufriendo todavía la última, la del usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro, los cuerpos represivos del Estado, los colectivos armados y luego los jueces de los tribunales, todos siguiendo instrucciones del usurpador de Miraflores, junto con sus cómplices en cada uno de los estados y municipios, enlutaban a distintos estados de Venezuela y a familias de esos mismos estados, asesinando, hiriendo y apresando ciudadanos venezolanos. Ciudadanos que ejercían con todo derecho los artículos previstos en la Constitución, en el artículo 50, el derecho al libre tránsito, el 53, el derecho a la reunión, el 68, con toda la libertad de poder manifestar pacíficamente. Ante eso, fuimos a marchar miles y miles en cada estado, en cada capital del estado, concentrándonos y marchando, pidiendo que se vaya el usurpador de Miraflores y que haya un cambio en Venezuela. Esas manifestaciones, que eran concentraciones y marchas pacíficas, llenas de jóvenes, de hombres y mujeres, de abuelas y abuelos, hasta las personas con discapacidad, fueron atacadas, cobarde, salvaje y criminalmente por esos colectivos armados, por esos cuerpos que están bajo la conducción del régimen y luego por los jueces de los tribunales. Las cifras que provea comparte con el pueblo de Venezuela y el mundo, junto con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
y defensores de derechos humanos indican que por los hechos del 23 y días subsiguientes tenemos el lamentable saldo de 35 asesinados y 8 ejecuciones luego de las manifestaciones. 43 crímenes que, por cierto, no caben en ninguna ley de amnistía. La fracción 16 de julio aprueba el rechazo, pero más allá del rechazo, el repudio. Alertamos y también denunciamos a estos violadores de derechos humanos, a estos cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, como el FAES, como la Policía Nacional Bolivariana y los colectivos armados que allí participaron. Pero también rechazamos, repudiamos, alertamos y denunciamos que luego de esos ataques se hizo judicial el procedimiento por parte del régimen. Y allí el Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos informa que entre 850 a 956 detenciones arbitrarias, entre ellas 86 menores de edad, niños y niñas, 120 damas y además personas en delicado estado de salud, sin contar las amenazas que posterior han hecho cada uno de los cómplices de quien usurpa Miraflores en cada estado, como por ejemplo Julio León Heredia, con acusaciones ridículas, absurdas y fantasiosas, entre ellas con nuestro obispo de la diócesis de San Felipe, Víctor Hugo Basabe, a quien desde esta Asamblea Nacional pido toda la solidaridad con ese hombre que ha dicho con firmeza, con valor, que este régimen no puede continuar. En Yaracuy, un asesinato, Daniel Vélez, 70 heridos, más de 100 privados de libertad que se le hicieron sus audiencias de presentación y ninguno aún ha podido salir en libertad. Lastimosamente, señor presidente, el video que pidió mi colega Luis Parra, vamos a pasar a ver si tenemos un poquito de mejor suerte, pero ahí, señor presidente, si usted lo permite, quedan las pruebas claras de adelante, lo que sucedió. Mi nombre es Ediluz Guedes Ochoa, cédula de identidad 4966-372, juez de primera instancia del Tribunal de Control número 1 de la sección de responsabilidad penal del adolescente del estado de Yaracuy. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se encontraban manifestando en las diferentes calles del estado de Yaracuy. Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que mi decisión inicial fue darle la libertad plena, siendo coaccionada por la presidenta del circuito y juez rectora, abogada Darcy Lorena Sánchez Nieto, quien a su vez sigue lineamientos políticos de Julio León Heredia. No obstante, fuimos combinados a ser trasladados hasta la sede policial de Juan José de Maya, en donde me encontré acorralada, rodeada de funcionarios policiales, demás funcionarios de otros órganos de seguridad del Estado y del entorno de la presidenta. Al día siguiente me dirigí al circuito para manifestarle a la presidenta que no estaba dispuesta a seguir directrices gubernamentales y a torcer el derecho. Al tratar de incorporarme al circuito para revisar la medida de oficio y darle la libertad a los adolescentes, me fue negado el acceso, recibiendo amenazas de muerte a mí y a mi familia. Es imperativo recuperar el Estado de Derecho y de Justicia en nuestro país, por lo que conmino a mis colegas jueces a perder el miedo y a trabajar en función de recuperar la autonomía del juez. En tal sentido, reconozco al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera en el exilio y como juez me pongo a su disposición. Reconozco al ciudadano Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela. Reconozco al gobierno de transición
para enrumbar los destinos de nuestro país hacia la democracia, Dios mediante. Ante esta declaración, solicito, señor presidente, colegas diputados, y sé que me acompañan en esto, la inmediata libertad de los más de 100 yaracuyanos detenidos y en especial de los 17 niños y niñas que están hoy privados de libertad de manera ilegal. He consignado, señor presidente, en su despacho una carta explicando con detalles el caso Yaracuy, como lo hay en el municipio San Francisco del estado Zulia, como lo hay en Táchira, como lo hay en Monagas y como lo hubo en Barines, en Portuguesa y otros estados. No aceptamos ninguna falsa acusación para justificar estos actos de venganza y de trato vil e inhumano contra ningún ciudadano que pretende destruir la vida de solamente quienes quieren paz y libertad en Venezuela. Presidente Guaidó, colegas diputados y a los organismos internacionales, pedimos acciones de justicia contra quienes perpetraron estos hechos, acciones de protección contra las víctimas y sus familiares y la libertad inmediata de cada uno de los detenidos. ¿Qué busca el régimen con esto? Amedrentar, que no salgamos más, inacción, que nos las calemos. Se equivocan. Ni vamos a calárnoslas, ni vamos a dejar de estar en la calle, ni nos van a amedrentar, e invitamos a todos a los actos de mañana miércoles de protesta de 12 a 2 y a la marcha del próximo sábado para protestar hasta la salida del régimen que usurpa Miraflores y todos y cada uno de sus cómplices en los estados y municipios. Queremos paz, sí, pero con libertad. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la Constitución! Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Señor presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Es un honor poder estar en esta plenaria donde sin duda alguna estamos haciendo historia. Es evidente que los terribles hechos de represión que han ocurrido esta semana tienen adolorida a toda nuestra nación. Yo quisiera en primer término, señor presidente, referirme a varios hechos que tenemos nosotros que poner en blanco y negro hoy. Y me refiero a la responsabilidad penal de algunos funcionarios. Y creo que esto es bien importante de destacar, porque hemos visto, lamentablemente, a funcionarios del FAES reprimiendo brutalmente a un pueblo que está levantando su voz. El pobre en su choza libertad pidió, reza, grita nuestro himno nacional, y resulta que a ese pobre que grita, que pide libertad, hoy lo están reprimiendo, hoy lo están asesinando, hoy lo están encarcelando. ¿Y quiénes lo hacen? Funcionarios públicos. Actúan en su mayoría encapuchados. Pero hay quienes no tienen capucha. Y nosotros tenemos que dejar bien claro aquí quiénes son los responsables. Y me refiero en primer término a los operadores del sistema de administración de justicia. Obviamente, funcionarios policiales, jueces y fiscales del Ministerio Público que se están prestando para esta aberración. Yo quiero felicitar a la juez del estado de Yaracuy, Edilú Guedes, juez primera de control, por haberse negado a cumplir una orden inconstitucional. Y eso es lo que desde la ciudadanía que ejercemos, más allá
de nuestros cargos como diputados, le exigimos a cada funcionario público, civil o militar: pónganse del lado de la Constitución para que puedan ser beneficiarios de la ley de amnistía. Hay quienes pues no tienen capucha, y quiero decirlos con nombre y apellido: Rafael Bastardo Mendoza, jefe del FAES. Rafael Bastardo Mendoza, jefe del FAES. Alfredo Pérez Ampueda, jefe de la Policía Nacional Bolivariana, de la cual además depende el FAES. ¿Hasta cuándo van a seguir asesinando muchachos? ¿Hasta cuándo van a seguir secuestrando niños y adolescentes? Niños que nos duelen a todas las madres de este país en las entrañas. Niños que hoy se encuentran torturados, privados de libertad, sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes tienen responsabilidad civil, penal y administrativa, y van a pagar sus culpas, no solamente en la justicia venezolana, sino también ante la Corte Penal Internacional, porque quienes dan las órdenes también son responsables. Quienes dan las órdenes y quienes las acatan. Es por ello que nosotros, así como decimos esto, queremos saludar y felicitar también a aquellos funcionarios que se han negado a cumplir las órdenes. Para esos funcionarios vaya nuestro saludo, porque están actuando con la patria en el corazón y no con la patria en un carnet. Voy a reiterar que el señor Rafael Bastardo Mendoza y el señor Alfredo Pérez Ampueda son directamente responsables de lo que está ocurriendo, pero también lo son, y hemos recibido denuncias graves, la diputada Adriana Pichardo y yo, durante toda la mañana, de que presuntamente en las morgues del país están recibiendo órdenes de alterar los resultados de los protocolos de autopsia para alterar con ello las causas de la muerte de los 43 venezolanos que han perdido la vida en manos de los órganos de seguridad del Estado. Quiero destacar, por cierto, que en tan solo 7 días de protesta, que es social y que es política, ya alcanzamos la cifra de asesinados que obtuvimos en el 2014. Es decir, meses de protesta en el 2014 trajeron como consecuencia la lamentable cifra de 43 asesinados. Esa misma cifra la repetimos ahora en tan solo 7 días de protesta, de manifestación de un pueblo que hoy solamente está pidiendo servicios públicos, salud, educación, agua, comida, medicinas, y que pide sobre todo que se reconozca la autoridad de esta Asamblea Nacional y a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente de la República de Venezuela. Yo quisiera, con su venia, señor presidente, transmitir unos videos que son muy cortos y que ilustran de alguna manera la situación grave de represión que estamos viviendo el día de hoy. Señor presidente, su venia, por favor, para los videos. Por favor, den el video. Ayer cuando anoche, cuando fui todavía a llevarles las cosas, por lo menos la mía estaba llorando. Y los que están ahí, lo que hacen es llorar. Imagínate, yo creo que eso es una injusticia que tengan todavía esos menores de edad detenidos aquí. En el lugar donde lo tienen, no creo que sea ese lugar para esos menores. Ya esos menores deberían estar afuera. Usted me dijo que se sentía mal, que fue a la iglesia. Sí, fui a la iglesia ayer, me di una caída en el coxis, bueno, pero aquí estoy. Aquí estoy, y para adelante para allá lo está haciendo con la parte económica también, porque es la altera, fuego, manera. Por lo menos hoy no tenía que llevarle, no tengo que llevarle de comer a mi hija. La verdad se dice, y en lo económico, porque ahorita no tengo nada, para ser sincera. No tengo nada, no me queda nada. Y tú me dices que... En ese video pudimos escuchar a la madre de uno de los niños que está detenido en el estado Nueva Esparta. Esa madre dice, con todo su dolor, que no tiene ni con qué llevar comida para su casa y que mucho menos tiene cómo parir la comida que le tiene que llevar a su niñito que está preso. Por el amor de Dios, ¿qué entrañas puede tener
una mujer que ordena la privación de libertad de un niño. Y yo quisiera, con su venia, señor presidente, repetir el video que presentaron nuestros colegas de Yaracuy, porque ahí hay algunos aspectos fundamentales que nosotros quisiéramos destacar. Su venia para el video, presidente. Adelante. Uno más. Mi nombre es Ediluz de Ochoa, cédula de identidad 4966-372, juez de primera instancia del Tribunal de Control número 1 de la sección de responsabilidad penal del adolescente del estado Yaracuy. El día 25 de enero de 2019 recibí un procedimiento de 11 adolescentes que presuntamente se encontraban manifestando en las diferentes calles del estado Yaracuy. Al revisar las actuaciones evidencié que no existían suficientes elementos de convicción para decretar la detención preventiva, por lo que mi decisión inicial fue darles la libertad plena, siendo coaccionada por la presidenta del circuito y juez rectora, abogada Darcy Lorena Sánchez Nieto, quien a su vez sigue lineamientos políticos de Julio León Heredia. Hasta ahí, gracias. Lo que quería destacar, estimados colegas, es este nombre: Nancy Lorena Sánchez Nieto. Repito, Nancy Sánchez Nieto, presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy. Señora Nancy Sánchez Nieto, ¿usted no tiene hijos? ¿A usted no le duelen los niños de este país? Señora Nancy Lorena Sánchez Nieto, señor Julio León, del Estado Yaracuy, señor Rafael Bastardo, señor Alfredo Pérez Ampueda y todos los operadores del sistema de administración de justicia que hoy son cómplices de lo que está ocurriendo en Venezuela, sepan ustedes que así como esta Asamblea Nacional está promoviendo la amnistía y las garantías constitucionales para cada uno de los funcionarios públicos que hoy contribuyan a la restitución del orden constitucional, también tendrá muy en cuenta los nombres de cada uno de los violadores de derechos humanos, de los que son cómplices de la masacre de nuestro pueblo y de los que hoy tienen presos, por el amor de Dios, a niños de 12 años, nuestros niñitos que están en la calle buscando futuro y libertad porque no lo tienen. La respuesta del Estado opresor es que van presos, es que los golpean, es que los oprimen y es que los maltratan. Cuenten pues con esta Asamblea Nacional, no solamente para que haya libertad en Venezuela, para que haya perdón y reconciliación, sino también para que haya justicia contra los violadores de derechos humanos. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada. Y para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Winston Flores y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Sí, buenas tardes. Junta Directiva, Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Pueblo de Venezuela, prensa internacional. Hoy estamos discutiendo un acuerdo fundamental e importante para el pueblo venezolano. Yo quiero que todos los periodistas, las cámaras, se dirijan hacia estas bombas lacrimógenas, a este cartucho de calibre 12 utilizado por las escopetas de los cuerpos paramilitares asesinos del régimen. Estas armas, estas bombas fueron utilizadas para reprimir al pueblo venezolano que en ejercicio del artículo 5 de la Constitución y como parte de su soberanía salieron a las calles a reconocer a esta Asamblea Nacional y a reconocer a su presidente encargado, Juan Guaidó. La respuesta de un régimen usurpador es esta: la agresión, la violencia, el asesinato. Los derechos humanos no tienen fronteras en el mundo, no tienen ideologías, no tienen otra percepción que sea el respeto de la vida humana y de la dignidad.
Pero este régimen usurpador ve la violencia, vive el asesinato como un modus operandi de supervivencia para seguir amedrentando al pueblo venezolano. Pues les digo algo, el pueblo venezolano no se arrodilla ante este régimen usurpador. En todo caso, este pueblo solo se arrodilla ante Dios, que es el único jefe. Pero este pueblo venezolano también entiende que tiene a su Asamblea Nacional para provocar y apoyar cada uno de sus requerimientos. Y es por eso que hoy se presenta un acuerdo que tiene 4 puntos fundamentales. El primero, que es el rechazo a la violencia, el rechazo a los asesinatos, el rechazo a todo lo que se vive. El segundo, el alerta internacional, y que se lleve a todos los niveles de todos los organismos multilaterales en el mundo todas las denuncias y las investigaciones que esta Asamblea y sus parlamentarios llevan y que van a seguir llevando para que estos delincuentes, que por cierto, en esta parte yo le digo al teniente coronel que dirige el FAES y al señor Ampueda, aunque se hayan leído la ley de amnistía, espero que les quede claro que ustedes no están dentro de esta ley, porque ustedes están en la lista de violadores de derechos humanos y de lesa humanidad. Espero que lo tengan claro. Pero a esos demás funcionarios que sí están ahí, vean esta ley y no levanten sus armas contra el pueblo. La violencia no puede ser lo que nos lleve a la solución de la transición y de la paz en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional nosotros hemos propuesto una ruta muy clara y es una ruta pacífica. Por eso el acuerdo lo dice y queda muy claro que el alerta internacional, alertar a todos los organismos, que estar pendiente de cada una de estas situaciones, que hacer la publicidad de todo lo que sucede con este acuerdo y que decirle al mundo y a los venezolanos que estamos aquí con la mayor determinación posible y con toda la fuerza necesaria para que en todos los estados del país, cada uno de los diputados, que por cierto han estado presentes en los circuitos judiciales, que han estado presentes en cada una de estas violaciones de derechos humanos, que hemos estado presentes en cada uno de esos momentos, como lo fue la marcha del 23 de enero, donde debe quedar muy claro y como mensaje al país, ¿quiénes son los que están detenidos? Ese pueblo que Maduro, el usurpador, dice que protege. Es ese pueblo de esos barrios venezolanos que está detenido. Ese mismo que le niegan un CLAP o que le niegan las medicinas y los alimentos en los hospitales. Es ese el que está detenido, porque ese es el bravo pueblo que hoy en día grita que hay que llegar a este proceso con la mayor fuerza de libertad. Gritemos con brío, muera la opresión, como lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional. Y es ese pueblo el que está sufriendo. En Vargas, la forma en que estos delincuentes paramilitares atacaron a menores de edad, a personas que estaban en sus casas, inclusive a un parlamentario, al diputado César Alonso, fue la barbarie y la demostración de un régimen que vio como una avenida de palmo a palmo, la avenida Sublet de Vargas se llenó de gente y gente para apoyar a esta Asamblea Nacional. Pero es ese mecanismo de la violencia el que utiliza este régimen para entregar o dar resultados a quienes creen que a través de ese poder y de las bayonetas de las armas podrán utilizar al pueblo y vencer esta fuerza de cambio. Sabemos que son cuerpos paramilitares y colectivos quienes están llevando estas órdenes y son ellos los que estarán en la lista de delitos de lesa humanidad. No los va a salvar nada, pero aquellos militares que se han negado a levantar sus armas, a esas fuerzas armadas internacionales, sigue nuestro mensaje de ley de amnistía y sigue nuestro mensaje de que solo faltas tú para que apoyes a este pueblo en su justa lucha y en lo que nosotros creemos que es salvar esta república y poder lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Señores, para finalizar, quiero con la venia de la presidencia leer una frase muy importante. Ciudadano presidente. Adelante, diputado. El hombre de honor tiene más patria
que aquella en que se protegen que es aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. La nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos, sin distinción de origen y condición. Simón Bolívar. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a Venezuela, fuerza y fe, y seguimos adelante Venezuela, nos vemos mañana miércoles y el sábado. Para adelante. Antes de darle lectura al proyecto de acuerdo, un breve comentario con respecto a las acusaciones del día de hoy por parte de quien usurpa Fiscalía y quien adelanta cerca de aquí, donde utilizan el espacio del TCJ no para hacer leyes o interpretar la Constitución. Pueblo de Venezuela, esta es la persecución y los asesinatos que nos preocupan. A nuestro pueblo de Venezuela, que se ha decidido a volcar a las calles como en muchas otras ocasiones, buscando democracia, libertad y logrando las capacidades para cumplir con las 3 fases que hemos propuesto desde este Parlamento Nacional. A la Fiscalía, a el TCJ, quien usurpan. También, evidentemente, sobre todo en Fiscalía, le decimos claramente que aquí estamos ejerciendo funciones de cara al pueblo de Venezuela y con mucha tranquilidad para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y aquí continuamos de cara al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Dele lectura al proyecto de acuerdo, ciudadano secretario. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en rechazo a las agresiones y represión contra el pueblo venezolano en el marco de las manifestaciones en respaldo a la aplicación del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que desde el día 21 de enero de 2019 se han cometido al menos 43 homicidios, 956 privaciones arbitrarias de libertad, centenares de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de algunos órganos de seguridad opresores representantes del régimen usurpador de Nicolás Maduro en contra de los manifestantes venezolanos que reclaman la plena aplicación de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Nacional para el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela. Considerando que a raíz de las manifestaciones pacíficas por razones políticas y sociales ocurridas a partir del 21 de enero de 2019, al menos 77 niños o adolescentes han sido privados de libertad con absoluta inobservancia a sus derechos y a los procedimientos judiciales especiales en esa materia. Considerando que la Asamblea Nacional tiene la obligación de velar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, así como el deber de investigar todas las actuaciones del Estado donde se violen flagrantemente las leyes venezolanas y se menoscaben los derechos y garantías constitucionales. Considerando que particularmente las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, a cargo del Teniente Coronel Rafael Bastardo Mendoza, quien depende de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, a cargo del general Alfredo Pérez Ampueda, han actuado empleando el uso excesivo de la fuerza, cometiendo asesinatos o ajusticiamientos, allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzosas de personas y privaciones legítimas de libertad en contra de manifestantes pacíficos. Considerando que la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos no tiene límites fronterizos y en tal sentido la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger la vida y evitar las graves violaciones a los derechos humanos cuando los regímenes autoritarios se valgan del poder armado para agredir a sus ciudadanos, tal y como lo señalan tratados y convenciones internacionales debidamente firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, y que están siendo violentados por el régimen forajido y usurpador de Nicolás Maduro, tales como los artículos 6, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el artículo 1 del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, por último, pero no menos importante, los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Acuerda, primero, rechazar contundentemente todos los actos de violencia por parte de algunos cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados afines al régimen, que produjeron la violación de derechos civiles, políticos y humanos, así como también en algunos casos la muerte de venezolanos que ejercían su deber constitucional de hacer cumplir la Constitución, suscitados en el territorio nacional a raíz del ejercicio por parte de ciudadanos venezolanos de sus derechos consagrados en el artículo 68, que establece el derecho a manifestar pacíficamente en respaldo a la actuación del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional en apego al artículo 233 de la Constitución Nacional. Segundo, instar a la Comisión de Política Interior a investigar estos hechos de represión y agresión por parte de cuerpos de seguridad del régimen, que culminen la determinación de responsabilidad a funcionarios, fiscales, jueces y en general la identificación de todos los operadores del sistema de justicia que hayan actuado en contravención a la Constitución, las leyes de la República, los tratados internacionales pertinentes y la indicación del presidente encargado Juan Guaidó de no arremeter violentamente contra los ciudadanos que se encuentren manifestando pacíficamente. Tercero, solicitar al Ministerio Público Legítimo y los organismos adscritos a él que se realicen las acciones pertinentes para señalar y procesar a los perpetradores de actos que violenten los derechos humanos de los venezolanos, y quede asentada la evidencia debida para excluir de cualquier acto de amnistía a quienes hoy desenfunden injustificadamente las armas de la República contra sus conciudadanos, los acusen o sentencien infundadamente, o menoscabe de alguna manera el derecho al debido proceso. Cuarto, generar una alerta internacional con respaldo de la evidencia recopilada hasta ahora sobre los hechos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Michelle Bachelet en su carácter de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y demás los órganos e instancias del Sistema Internacional de Derechos Humanos para garantizar la debida sistematización de evidencia e información que coadyuve a la condena del régimen de Nicolás Maduro por graves violaciones de derechos humanos de los venezolanos. De igual modo, proceder a la investigación de los hechos y sustanciación de los respectivos expedientes de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, para que sean incorporados a la causa que se lleva adelante de investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad por ante la Corte Penal Internacional. Quinto, apelar al principio internacional de la doctrina de la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas para que los Estados miembros del sistema de las Naciones Unidas generen las recomendaciones y acciones pertinentes con miras a prevenir y detener la pérdida de vidas humanas previsibles en futuras manifestaciones pacíficas y democráticas en la búsqueda por la restitución del orden constitucional. Sexto, remitir a todos los organismos internacionales competentes en la materia copia del presente acuerdo. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 29 días del mes de enero de 2019, años 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente. Edgar José Zambrano Ramírez, primer vicepresidente. Iván Stalin González Montaño, segundo vicepresidente. Edinson Daniel Ferrer Arteaga, secretario. José Luis Cartaya Piñango, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y las diputadas que estén por aprobar el acuerdo leído por secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Y bueno, se le pide a la Comisión de Política Interior que le dé celeridad a este importante y dramático caso en este momento. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Proyecto de acuerdo para la promoción del plan de rescate del país. Es todo, ciudadano.